Bien, muy buenos días tengan todos ustedes, colegas. Mientras vamos esperando, necesito saber si me están escuchando y están observando el monitor. Aló, buen día. Y que sí se ve. Ok, gracias, colega. Pues nada, ¿no? Mientras esperamos, ayer teníamos pendiente la realización o la interpretación del caso estudio de McDonald's. ¿Alguno de ustedes lo ha podido realizar por puntos extras? ¿Nadie? No puedo creerlo. ¿Alguien ha averiguado algo del caso McDonald's? Vamos entrando en campaña mientras esperamos un poquito que ingresen sus colegas. ¿Alguno de ustedes me puede comentar cuál es el modelo de negocios de McDonald's? Pues ya que no hablan, vamos a preguntarles. A ver, Sonia, platícame, ¿tú sabes cuál es el modelo de negocio de McDonald's? Sonia, ¿estás ahí? No te escucho. Nicole, ¿estás ahí? Ingeniero, ¿me escucha? Ah, pues sí, ya te escucho, Nicole, ¿quién Me eres? escucha. Nicole. Ahora le paso. Nicole, platícame, ¿tú conoces el modelo de negocio de McDonald's? A lo poco que he podido leer, ingeniero, es una organización comercial con alta calidad, donde tiene muchas oportunidades de oferta y franquicias. Eso, y también, Ya, Nicole. está también en una gran cantidad de países. Es una empresa muy grande de comidas rápidas y, y bueno, ingeniero, eso es todo lo que le Ok, puedo Nicole, decir. muchas gracias. Te hago una pregunta puntual. ¿Tú crees que el modelo de negocios está en la comida rápida entonces? Sí, ingeniero, depende del punto al que estamos enfocándonos. Ok, gracias, Nicole. Duma, la misma pregunta para ti. ¿Cómo vos lo has visto o has entendido el modelo de negocios de McDonald's? Parece que no está. Iván, No, ingeniero, sí estaba pensando. ¿quién eres? Duma. Ah, órale, pues Duma. Es que, sabes que no puedo mirarles por el tema de que nada más tengo una pequeña pantallita en el monitor y pues no los distingo, ni siquiera veo sus nombres, por eso te tengo que preguntar. Órale, Duma, ¿tú has podido averiguar cómo es el modelo de negocios de McDonald's? Pues si no lo averiguaste, No no hay mucho, bronca, no lo averigua. no mucho, solamente que sus procesos eh, tienen están organizados, o sea, los procesos que tienen un orden y bueno, que sus ventas igual son altas, solamente es ingeniero. Listo, Duma. Iván, estábamos hablando contigo. Iván Rodrigo, te tengo anotado así. ¿Estás ahí? Ingeniero, buenos días. Buen día, Iván. Cuéntame, ¿pudiste ver algo del modelo de negocios de McDonald's?
Lo que pude observar, ingeniero, es que esto está enfocado netamente a la atención al cliente, ingeniero. Tratan de vender su producto mayormente en el espacio, en lo que les rodea, ingeniero. No, no tanto en el producto como la hamburguesa, sino en los productos, en el ambiente, se podría decir. Yo creo que han implementado lo que es la cajita feliz, ¿no? Porque a los niños no les llamaba mucha atención la hamburguesa, pero sí la colección de juguetes, digamos. Entonces ellos han empezado a enfocar en ese tipo de aspectos, ingeniero. Eso es lo que puede observar. Gracias, Iván. Muy amable. Eh, para ser, para ser claros, vamos a preguntar a dos compañeros más. Jonathan, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Jonathan, ¿pudiste ver algo del modelo de negocios de McDonald's? Específicamente no, ingeniero, pero es algo parecido a lo que mencionó el teniente Torres, de que ¿cómo se diría? Su técnica publicitaria de McDonald's está orientada al público infantil, porque es fácilmente, si podría decir, impresionable en los niños. Ok, gracias. Muy amable. Finalmente, Mauricio. Mauricio, ¿estás ahí? Inge, ¿me escucha? Hola, pues Mauricio. Les te escucho. ¿Pudiste ver algo del caso del modelo de negocios de McDonald's? Inge, encontré algo, pero no estoy seguro si será verdad. Creo que se dedican más a la inmobiliaria también, aparte de la comida. Gracias, Mauricio. Pues sí, el modelo de negocios de McDonald's fue lo que Mauricio dijo. Ellos se dedican a la inmobiliaria. Es muy interesante su modelo de negocios porque lo que hacen ellos es básicamente llegar a una ciudad, llegar a un departamento. Fíjense cuando llegaron aquí a Bolivia, buscaron los mejores espacios, los engordaron y los vendieron a un precio sumamente muy grande. O sea, su modelo de negocios no es el de la venta de las hamburguesas. Su modelo de negocios es básicamente, como lo dije aquí nuestro último colega, es la inmobiliaria. Entonces tenemos que aprender a identificar los modelos de negocio. Es por eso que desde el punto de vista de la administración, compañeros, es muy importante que ustedes analicen el tipo de escuela de la administración que están llevando los CEOs, ¿no? Los administradores de estas diferentes empresas, ¿no? Cada empresa dispone de una unidad estratégica de negocios diferente y dispone de su empresa en base a la naturaleza misma de lo que ellos están obteniendo. ¿Por qué hemos analizando así rápidamente el modelo de negocios de McDonald's? Porque nos da el pie a un segundo capítulo que estamos iniciando el día de hoy, que es el entorno organizacional y la toma de decisiones, ¿no? Una vez que ya hemos entendido todo el primer capítulo, por cierto, los que quieran dar un poquito más de lectura a lo que hemos visto, del libro Administración de James Stoner, de los capítulos del 1 al 7, ¿no? Del libro Administración, una perspectiva global de lo que es ¿cuál es el autor? No me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Harold Knox, los capítulos del 1 al 5 son los que van a poder complementar eh, la, la primera, la primera parte de lo que hemos venido viendo en cuanto a lo que es el análisis del pensamiento administrativo, ¿no? Vamos a entrar un poquito en un capítulo muy corto, muy breve, es el entorno organizacional y la toma de decisiones, donde nosotros debemos entender que al finalizar este capítulo, ustedes tienen que entender o tienen que tener la competencia apta para estudiar a la organización y su entorno, así como las habilidades y roles gerenciales, ¿no? O sea, básicamente al terminar este capítulo tenemos que adquirir esa competencia, así como hemos adquirido la competencia en el capítulo 1 acertadamente. Entonces, métanse a la cabeza que al finalizar este capítulo, que es un capítulo 2, tenemos que entrar a lo que es la organización y analizar su entorno, ¿no? Aquí es donde vamos a analizar muchos factores, muchos elementos que ustedes se van dando cuenta que todas las empresas, que todas las organizaciones interactúan entre sí. Este es un capítulo muy interesante, es un capítulo particularmente que me agrada mucho porque requiere de mucho análisis. Y es por eso que yo les voy a pedir que ya hemos pasado la primera barrera, que es el capítulo 1, ya sabemos cómo vamos a trabajar. Es importante que ustedes también vayan generando destrezas y competencias al respecto, ¿no? Por eso es que les voy a ir pidiendo que analicemos casos, ¿no? Así como les he pedido que analicen el caso McDonald's y muy acertadamente muchos de ustedes lo hicieron,
Así también les voy a ir pidiendo clase a clase que analicemos diferentes tipos de casos para que vayamos complementando el avance capitular que tenemos, ¿no? Básicamente, nosotros sabemos que una empresa es un sistema socioeconómico, ¿no? Donde habíamos analizado que las empresas buscan, eh, de alguna manera, entrar, ¿no? O sea, buscan generar rentabilidad. Cualquier empresa, ya sea pública o privada, busca generar rentabilidad, ¿no? Entonces, estas empresas se desarrollan en un entorno, ¿sí? Y básicamente el entorno de estas empresas se consideran como factores, ¿sí? O fuerzas del exterior que influyen en el comportamiento mismo de la empresa. O sea, cómo nos desarrollamos es el punto, ¿no? Cómo una empresa se desarrolla, cómo coexiste. Por ejemplo, cómo coexistimos ahorita en este entorno virtual nosotros, ¿no? ¿Será acaso lo que les hacía una pregunta, yo recuerdo hace unas semanas atrás les preguntaba, compañeros, ¿están conformes con el desarrollo del entorno virtual en la educación superior? Les decía, el 100% de ustedes me demostró y me decía, ingeniero, no estamos conformes, pero es lo que nos ha tocado vivir en estos momentos, ¿no? En estos momentos de crisis. Es por esa razón que cuando nosotros analizamos y estructuramos a una empresa, nosotros sabemos que esta empresa se desarrolla y se enmarca en un contexto. Ese contexto nosotros le llamamos entorno. ¿Qué es un entorno? Son todos los factores, son todas esas fuerzas que influyen en el comportamiento mismo de la empresa. Entonces, ¿de qué va a depender el éxito de una empresa? El éxito de una empresa va a depender de las relaciones con el entorno, o sea, cómo nosotros interrelacionamos con el mismo, ¿no? Cómo nos desarrollamos en este entorno, las capacidades que nosotros demostremos a adaptarnos a un entorno determinado. Las empresas se adaptan continuamente a entornos y es como nosotros debemos analizarlo, ¿no? Y tenemos que saber cómo podemos influir en nuestro entorno. Son estos elementos que a nosotros nos hacen pensar, nos llevan a buscar el análisis mismo del entorno en el cual nos desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos con el entorno? A ver, aquí yo necesito que podamos interactuar para que vayamos analizando algo bien puntual y vamos a ir a algo más general. Ustedes han hecho grupos, han hecho trabajos, se conocen ya más de 4 años que están trabajando, se conocen con casi la mayoría de ustedes, han podido trabajar juntos en muchas facetas de su vida, de su educación superior, y en los grupos ustedes han tenido una relación muy interesante, se conocen, saben cada uno de ustedes cómo son, ¿sí? Saben cómo se desarrollan. Entonces, a partir de eso, ustedes ya pueden tener una idea del entorno en el cual se desarrollan. Particularmente estoy hablando de los grupos de trabajo que hemos ido generando. Si ahorita le preguntaría, por ejemplo, a Valeria, Valeria, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Valeria, ¿con qué grupo te ha tocado trabajar el último trabajo del estudio de caso? Me tocó con Yesid, No, nada Taki más y dame un número. creo que era el grupo 2, ingeniero. Órale, pues sigo contigo, compañera. ¿Me puedes comentar cómo se han desarrollado al presentar ese estudio de caso? Sí, ingeniero, principalmente primero es la lluvia de ideas, de cómo podemos realizar el trabajo, de cómo organizarnos, de quién puede hacer el documento y luego ya vamos llenándolo con la información necesaria. Dentro del entorno que tú te has desarrollado y te has desenvuelto en el estudio de caso, sigo contigo, perdón. ¿Has notado alguna debilidad en el entorno? Sí, ingeniero, como el entorno es virtual, a algunos les fallaba muchas veces la conexión de internet o problemas con sus computadoras, principalmente eso. Bien, ¿y alguna oportunidad que tú hayas podido notar? Bueno, como tenemos el acceso a la compu y el mejor acceso a internet, muchos conceptos que tal vez no sabíamos o no teníamos claro, era más fácil buscarlos al momento. Ok, muchas gracias, compañero. ¿Cuál es tu nombre completo? Valeria Peredo Guzmán. Valeria Peredo. Ok, todos los que intervienen saben bien que vamos apuntando para
los puntos adicionales, compañeros, porque es importante la participación, ¿no? Estamos trabajando en un entorno por competencias y necesito que ustedes vayan desarrollándose. Entonces, las empresas también tienen un entorno para desarrollarse, ¿sí? Las empresas industriales también tienen un entorno que se desarrollan y es el análisis primordial o principal que nosotros debemos hacer para que podamos entender cuáles son lo que acabamos de ver. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante de nuestra compañera nos decía cómo se desarrollaron ellos en el entorno, pero para poder desarrollarse tuvieron que analizar su entorno, ¿no? Tuvieron que analizarlo. Por ejemplo, la capacidad de adaptación del entorno. Hablábamos en el caso inicial del caso McDonald's. Ustedes saben bien que dentro del proceso de McDonald's se dedican también al expendio de comida rápida, particularmente a las hamburguesas. ¿No ve? ¿Sí? Entonces, pero yo sé que McDonald's este, vende hamburguesas de res, ¿no? De carne. ¿Alguien me puede responder esta pregunta? ¿Ustedes saben si hay McDonald's en la India? Sí, ingeniero, en lo que había visto, sí hay un McDonald's en la India. Ok, ¿tu nombre, compañero? Brian Moya, ingeniero. Brian, gracias, Brian. Brian, evidentemente hay un McDonald's en la India, pero hay una particularidad, una peculiaridad muy interesante. En la India, ¿qué pasa con la vaca? Es sagrada, ingeniero. Pues entonces, ¿qué hacemos? McDonald's vende hamburguesas de vacas. ¿Qué ha hecho McDonald's? Se supo adaptar y vende hamburguesas vegetarianas, ingeniero. Ok, gracias, gracias, Brian. Muy buen aporte al proceso. Evidentemente, empresas como McDonald's han tenido que adaptarse a entornos completamente diferentes. Por ejemplo, en la China, McDonald's se ha adaptado y ha empezado a vender hamburguesas de calamar. Es muy interesante esa historia que presenta en un caso y es bastante épico lo que las empresas tienen que hacer para adaptarse. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, en un caso muy particular, conoce las hamburguesas de quinoa? ¿Alguno de ustedes conoce ese caso? Tal vez alguien que tenga familiares vegetarianos ha podido comer una hamburguesa de quinoa. ¿Nadie? Bueno, yo les voy a comentar este caso muy interesante. No les voy a mentir, unos 8 años atrás, yo me enfrentaba a una situación muy interesante. Me encontraba rodeado de los quinueros aquí en La Paz, en la cámara, en la famosa Cabolqui, ¿no? Cámara Boliviana de la Quinoa, así se llamaba. No sé si aún se seguirá llamando así. Entonces, ustedes saben bien que el modelo de negocios de todos los que benefician quinoa es nada más eso, el beneficio de la quinoa, ¿no? Por decirlo así, en temas simples y básicos, ellos limpian, la lavan la quinoa y la venden como materia prima. Y ahí nació una empresa muy particular. Su nombre era Hacha Inti. La planta está ubicada en la zona de Río Seco, muy cerca a lo que es una escuela superior, el Bras Bolivia, algo así se llama, Brasil-Bolivia. Está por ahícito, ubicado. Hacha Inti tenía su principal mercado donde era Estados Unidos. A la vez que vendía, obviamente, quinoa de forma convencional, o sea, de esta forma, ellos utilizaron y dijeron, no podemos solamente vender quinoa por venderla. Entonces tenemos que buscar algo que se conoce como darle valor agregado a mi producto. O sea, no puedo venderlo solo como materia prima. Entonces fueron uno de los pioneros en que ellos empezaron a realizar diferentes recetas, ¿no? Primero hicieron pipoca de quinoa, que todo el mundo lo hacía en ese momento. Trataron de hacer barras energéticas, pero lamentablemente el carácter orgánico de ellos fue un poco más complejo y empezaron a probar, con por ejemplo fideo de quinoa. Después probaron el tema de prepizza para quinoa y al final del proceso probaron la famosa hamburguesa de quinoa.
con productos sumamente orgánicos, ¿no? Obviamente porque ustedes saben que en países desarrollados la comida orgánica es muy bien recibida. Entonces, ese último experimento, el que les acabo de contar, la hamburguesa de quinoa, tuvo mucho éxito y se convirtió en uno de los productos más demandados de esta empresa. No pudieron adoptar ese modelo de negocios otras empresas quinoeras, porque no estaban tratando de buscar innovación, no se estaban adaptando al entorno en el cual estaban desarrollándose ellos. Y fruto de eso, muchas de estas empresas han sucumbido ante la caída vertiginosa de los precios internacionales de la quinoa, ¿no? De lo que llegó a casi 2.000 bolivianos el quintal, pues últimamente se cotizaba en 150. Fíjense, una caída, o sea, espectacular de los precios que obviamente nos sacó y los sacó a muchos empresarios del mercado. Entonces, la adaptación del entorno es un caso que no solamente empresas internacionales como McDonald's lo tienen, también lo tienen empresas nacionales, como el caso que les acabo de contar. Y obviamente también tenemos que entender que el éxito de las empresas depende de cómo ustedes van a influir en este entorno. Influir en este entorno implica que nosotros podamos de alguna manera tener cierto grado de negociación con el entorno, ¿sí? Por ejemplo, yo haría una pregunta eh, muy sacada de onda para muchos, digamos, ¿no? Por ejemplo, Mariela, ¿estás ahí? Parece que Mariela no está. Tania, la siguiente que la tengo en la lista. Sí, firme, ingeniero. Órale, pues, Tania. Tania, tú has trabajado en tu grupo de trabajo y me pregunto, ¿has podido influir en tus compañeros en el grupo de trabajo? Sí, ingeniero. ¿Y cómo has logrado esa influencia? A ver, platícanos un poquito, sin necesidad de entrar en detalles, ¿no? Bueno, primero, tal vez partiendo, ¿no? Desde la organización, porque a veces siempre tenemos tal vez el miedo de asumir la responsabilidad o empezar tal vez a decir cómo hacemos, ¿no? Entonces, de esa parte más o menos logré influirles a mis compañeros para que podamos, ¿no? Realizar el trabajo de una buena manera, ya sea en el tema de organización, tal vez empezando inclusive por la lectura, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Y eso. Es ingeniero. Muchas gracias, Tania. Sí, evidentemente, mucho va a depender de la capacidad que demuestren. Nuevamente estamos analizando el entorno. Fíjense, nada más el entorno. Mucho debe depender de la capacidad que depende del empresario para influir en el entorno en el cual nos estamos desarrollando. Aquí hay un ejemplo muy interesante que yo quisiera que alguno de ustedes lo desarrolle. El caso estudio de famoso café Copacabana, que posteriormente evolucionó a otro modelo de negocios conocido como Pollos Copacabana. Y pues Pollos Copacabana está intentando expandirse en el mercado paceño, es su mercado más fuerte, pero está intentando expandirse a una ciudad como es Cochabamba. Hasta ahora no ha tenido mucho éxito, pero es un caso muy interesante que ellos están entrando en un proceso de expansión que les está permitiendo a ellos tratar de influir en un entorno completamente diferente al cual ellos están acostumbrados. La influencia con el entorno es fundamental cuando nosotros estamos hablando de, el entorno de un sistema económico, social que nosotros vamos a desarrollarnos, donde básicamente lo que siempre estamos buscando, cualquier empresa en un entorno socioeconómico, busca la generación de rentabilidad, busca la generación de recursos a partir de un mejor desarrollo, desenvolvimiento en cuanto a la naturaleza misma de donde se está desarrollando, ¿sí? Y obviamente este éxito va a depender de algunos factores que son tan sencillos, ¿no? Cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos adaptamos al entorno y cómo podemos influir en un entorno totalmente extraño, diferente, ¿no? Cómo podemos nosotros tratar de generar que el estudiante pueda lograr sus competencias desde el punto de vista, de mi caso, como facilitador, para que ustedes puedan de alguna manera generar destrezas y competencias en la área industrial y que pasado mañana ustedes sean los propios administradores los propios administradores de varias iniciativas productivas o varias empresas que les permitan
desarrollar sus habilidades y sus capacidades para que mejoren sus perspectivas de desarrollo. No se olviden que cualquier empresa se desarrolla en un sistema económico-social y esto busca la generación de una rentabilidad y nosotros debemos buscar esa generación de rentabilidad, ¿no? Entonces, un primer análisis del concepto del entorno es el que acabamos de mencionar. Evidentemente, estimados colegas, no es el único, porque cuando nosotros hablamos de entorno, entramos a un entorno general, ¿sí? Y un entorno específico industrial. Cuando nosotros hablamos de un entorno general, estamos hablando de cómo influimos en lo que son los recursos y las capacidades que disponemos dentro de nuestra estructura organizacional que tenemos. Ahí analizamos, por ejemplo, la estructura organizacional desde el punto de vista de la estrategia corporativa, ¿no? Que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, desde el punto de vista de la estrategia funcional, desde el punto de vista de la estrategia de negocio que tenemos. Hace rato habíamos analizado, por ejemplo, en la estrategia de negocio que McDonald's tiene una estrategia de negocio muy interesante. Ellos se dedican a los bienes raíces. Todo el mundo pensaría y diría, pero McDonald's se dedica a la venta de hamburguesas. Su modelo de negocios es diferente a la finalidad que ellos proponen. Sin embargo, todas las empresas se desarrollan en un entorno donde tienen recursos y capacidades, donde se pueden desenvolver y las estrategias de negocio son fundamentales a la hora de desarrollarnos. Aquí, jóvenes, es muy importante y es vital que nosotros podamos entender que cuando estamos hablando de las estrategias tanto corporativas, funcionales o de negocio, establezcamos que siempre va a existir una responsabilidad social en toda empresa. La responsabilidad social es fundamental para cualquier empresa y muchas veces basan su concepto en ello, ¿no? Hay casos muy interesantes, las ONGs tienen un caso muy importante aquí en Bolivia en cuanto a lo que es responsabilidad social. Sin embargo, todas las empresas generan un grado de responsabilidad social. Por ejemplo, la Cervecería Boliviana Nacional, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el criterio que ellos manejan en cuanto a responsabilidad social? ¿Alguno de ustedes lo conoce, lo ha vivido o ha escuchado hablar de eso? Es lo que me gusta de ustedes. Siempre predispuestos a platicar. Erika, Aide, ¿estás ahí? Bueno, parece que nuestra compañera Erika no está. Melissa, ¿estás ahí? Pues no sé quién escribió, pero alguien escribió. A ver, la compañera que escribió en este momento, ¿sabes cuál es cómo la Cervecería Boliviana Nacional maneja la parte de responsabilidad social dentro de su estructura? Pues al parecer no. Maciel, ¿estás ahí, Maciel? Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Maciel. La misma pregunta. ¿Sabes cómo la Cervecería Boliviana Nacional maneja la parte de responsabilidad social? No, no, ingeniero. ¿No has escuchado hablar de los famosos quipos? Es Sí, muy sí, interesante, ingeniero. es muy interesante como, por ejemplo, la Cervecería Boliviana Nacional trata de apoyar a los atletas bolivianos en un programa que ellos tienen y les becan, les becan, o sea, les dan cierto monte de dinero para que puedan ayudarles en su preparación, ¿no? O sea, y ellos tienen un grupito de personas que trabajan en eso. Otras empresas, por ejemplo, esta semana pasada me entrevisté con un compañero suyo de la universidad, me decía que dentro de lo que él quería hacer era trabajar con una planta procesadora de aguas residuales de una curtiembre.
un trabajo de grado muy interesante, pero me decía que este trabajo de grado venía acompañado de un requerimiento propio de la empresa. Entonces, muchas empresas, dentro de la responsabilidad social que ellos plantean, es bajar sus niveles de contaminación, ¿no? Entonces, tener un sello verde, el famoso sello verde, bajar los estándares de contaminación, que son los que muchas empresas trabajan desde un punto de vista de responsabilidad social, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que dentro de todo el entorno que vayamos manejando, siempre vamos a tener, ¿no? La famosa parte de estrategia corporativa, que lo vamos a ver ya muy pronto, porque este capítulo es muy corto, la parte de estrategia funcional, la parte de estrategia de negocios, que hemos visto que va a ir modificándose, va a ir cambiando en función de la naturaleza misma de cada empresa, y la parte de responsabilidad social dentro de una estructura. Esa estructura es la que nosotros vamos a ir analizándola dentro de un proceso que nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo, ¿no? Obviamente, dentro de lo que son nuestros recursos y nuestras capacidades. Pero ¿a qué vemos? ¿A qué hacemos referencia? Pues ahí vamos analizando algunos elementos que trabajar. Tenemos que trabajar desde una perspectiva eh, básicamente del entorno organizacional, ¿no? Tenemos que verlo desde el punto, como habíamos visto hace rato, ¿no? Desde el punto de vista general y desde el punto de vista específico, ¿no? Desde un punto de vista del entorno general y desde un punto de vista, ya desde el sector industrial, desde un punto de vista específico, ¿no? Ya desde un punto de vista general tenemos que analizar algunos factores, por ejemplo, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, éticos, y obviamente la naturaleza misma, ¿no? Por su complejidad, su volatilidad, su incertidumbre, su diversidad, su hostilidad, que eso en Bolivia es muy común que tengamos que analizar. Y vamos a ir analizándolo también ya desde un punto de vista específico, ¿no? Ahí vamos a ver un poquito este, lo que es Porter, lo que es la cadena del valor, que es características muy importantes de análisis, compañeros, ¿no? Y que reflejan básicamente cómo vamos a hacer el diagnóstico. Estamos como un buen médico ahorita tratando de analizar el diagnóstico. Cuando el médico te pregunta y te dice, a ver, ¿cuáles son tus síntomas? Te dicen, ¿no? Entonces tú vas explicándole los síntomas y al hacer el análisis del entorno, nosotros también analizamos los síntomas. Es por eso que cuando hacemos los proyectos de grado, muchos les piden que hagan un diagnóstico situacional, que básicamente es el análisis del entorno organizacional, ¿no? ¿Cuáles son, en qué factores se desenvuelva y cómo lo vamos analizando? Vamos a ir por el primero. Vamos a ver los factores económicos, ¿no? Vamos a ir analizando uno a uno. El primero que los vamos a analizar son los factores económicos. Es importante establecer que cuando analizamos los factores económicos, nosotros tenemos que entender que toda organización se desarrolla, ¿sí? En un entorno, como habíamos visto anteriormente, económico-social. Y los factores económicos son lo primero que debemos analizar, porque es lo que nos va a dar una característica muy importante de cómo la empresa, la organización se desarrolla en sí misma, ¿no? Entonces, el primer factor que nosotros tenemos que desarrollar es el capital. Cuando hablamos de capital, estamos hablando pues no solamente de lo que es la maquinaria, los edificios, el inventario de bienes, el equipamiento de las oficinas, lo que es la parte de las herramientas o el efectivo mismo que se necesita, sino estamos hablando de los recursos necesarios para desarrollar una actividad económica determinada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se viene siempre el análisis del famoso colchón financiero, ¿no? De la famosa espalda financiera. ¿Alguien me puede decir qué entiende por colchón financiero? ¿Alguien me puede decir qué entiende por espalda financiera? Tal vez Karen. Firme, ingeniero. Pues Karen, platícanos, ¿qué entiendes por colchón? ¿Qué entiendes por espalda financiera? Perdón, ingeniero, por cortar. Colchón financiero, por espalda financiera, ¿qué entiendes? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo, tienes una espalda financiera, tienes colchón financiero? ¿Qué se te viene a la cabeza? Un dinero que tenemos ahorrado. Ya, muy bien. Eso sería, ingeniero, un dinero que tenemos ahorrado frente a cualquier imprevisto que podamos
tener o Perfecto. algún conflicto. Muy bien desarrollado. Cuando nosotros hablamos de los factores económicos, especialmente el capital, tenemos que saber qué tan grande es nuestro respaldo. Financieramente así lo hablamos, así lo discutimos, ¿no? ¿Qué espalda tenemos? ¿Una espalda pequeñita? O sea, podemos nosotros afrontar una crisis con una respuesta muy pequeña, o podemos afrontar una crisis con una respuesta muy amplia. Como su compañera lo decía muy acertadamente, cuando nosotros analizamos los factores económicos, particularmente de capital, tenemos que saber qué tan gruesa es nuestra cartera, así también lo decimos financieramente hablando, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a, a arriesgar el negocio, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hacerlo? Entonces, los recursos los factores económicos, particularmente el capital, vienen desarrollados en esa perspectiva, ¿no? Es importante que nosotros analicemos este primer factor, que son los factores económicos de capital, porque nos va a permitir, fíjense lo que les estoy diciendo, nos va a permitir a todos, saber qué tan posicionados estamos en el mercado, ¿no? Si realmente tenemos o no tenemos las condiciones para hacerle frente a otro tipo de empresas. Y aquí se me viene a la cabeza un caso de estudio muy interesante que pasó hace muchos años atrás, pero que nos puede pasar a nosotros, por eso lo traemos siempre de análisis a este tipo de experimentos, porque es un caso muy interesante. Hace unos años atrás, existía en el Perú una empresa bandera llamada Aeroperú. Han debido llegar a escuchar de ellos, Aeroperú. El caso de Aeroperú es muy interesante. Aeroperú era una empresa, así como BOA, Boliviana Aviación, es una empresa de carácter estatal, estratégico, así se le dice, una empresa de carácter estatal estratégico, que dispone de la billetera del Estado para poder subsistir, así como, por ejemplo, otras empresas en Bolivia, como la que está en Cochabamba, ¿no? La empresa que está en Cochabamba y que tiene que da unos sueldos espectacularmente buenos que todo el mundo quisiera ganar, solamente a personas extranjeras, ¿no? Eh, Como por ejemplo estamos hablando de Carton Ball, Lácteos Ball, estamos hablando de Kipus, estamos hablando de Boliviana de Aviación, estamos hablando de la planta de amoníaco y urea, y bueno, pues, todas las iniciativas productivas que ha ido generando los anteriores gobiernos, desde el punto de vista y una mirada muy estratégica, ¿no? Diciendo, necesitamos generar valor agregado y no vamos a depender de los hidrocarburos toda la vida y necesitamos generar de qué depender, como en todo, ¿no? Entonces ahí han empezado a generar inversiones de capital y estas inversiones de capital tienen que ver hasta qué tal punto. Y aquí se nos viene este caso, el caso Aeroperú. El caso de Aeroperú en el Perú fue muy interesante porque fue una empresa estratégica, como acabo de mencionarles, del Estado peruano. Aeroperú era líder en su segmento, sí, era líder en su segmento, así como en su época ha sido el aviario boliviano, así como en su época ahora está siendo de alguna manera boliviana de aviación en Bolivia. Sin embargo, ingresó una empresa muy conocida, la chilena LAN, en ese entonces, ¿no? La famosa, la chilena LAN, ¿no? Y los peruanos, desde una concepción muy personal, dijeron, básicamente nosotros lo que vamos a hacer es vamos a aperturar nuestro mercado, o sea, nuestro espacio aéreo, para que cualquier empresa que quiera venir a trabajar con nosotros, venga, pues, ¿no? Porque evidentemente lo que se busca es siempre la diversificación y no el monopolio, ¿no? Entonces ellos dijeron, vamos a aperturar nuestro espacio aéreo y que venga quien quiera que venir, nosotros somos líderes, nadie nos va a bajar de este lado. Entonces, en ese entonces, una empresa que estaba operando, pero no operaba directamente, ingresó, la chilena LAN. En ese entonces, la Línea Aérea Nacional de Chile. Y pues se fundó la famosa LAN Perú, la famosa Línea Aérea Nacional, pero ya desde el punto de vista del Perú. Y ellos analizaron y dijeron, bueno, pues estamos aquí, pues no estamos aquí para quedarnos atrás, estamos aquí para invertir, estamos aquí para generar valor agregado, y para generar valor agregado tenemos que ser líderes, como cualquier empresa piensa. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han utilizado su espalda financiera para sacar del mercado a Aeroperú. ¿Cómo lo han hecho? Primero que nada, han puesto naves de última tecnología, y lo más interesante, que han reducido el precio de los pasajes de tal forma
que cualquiera podía volar, lo que está sucediendo en Europa actualmente. A los que han conocido Europa o conocen Europa. En Europa, en algún momento del año, tú puedes conseguir el pasaje hasta €1. En €1, nada más pagas las tasas diferenciadas y el pasaje te vale €1. Entonces, ellos bajaron el precio. Y era muy interesante porque tú, desde el punto más recóndito, que era, por ejemplo, aquí cerca a Bolivia, está Puno. Después de Puno, el primer aeropuerto más cercano a Puno es Juliaca. Desde Juliaca, que está en el sur del Perú, hasta la que está más al norte, Tumbes, un pasaje te valía como $10, $10 a $15. O sea, era increíble. Y pues ahí empezó lo que es una guerra corporativa, ¿no? Entonces ahí siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué tan grande es tu espalda financiera? ¿Cuánto puedes soportar la carga? ¿Cuánto tú puedes estar dispuesto a tolerar? Entonces ahí fue, fíjense lo que les estoy hablando, ahí fue que empresas como, en este caso, la chilena LAN Chile, le ganó el mercado, pues, a Aeroperú, o sea, lo sacó. Es un caso de estudio muy interesante, que lo estudiamos cuando yo estaba en el tecnológico. Lo estudiamos y fueron pues días de debates intensos porque teníamos que analizar por qué, ¿no? Ahí veíamos la parte de gobierno corporativo, ahí veíamos la parte de takeover, de hostile takeover, de qué estrategia han aplicado, ¿no? La famosa reverse triangular merger, muy interesante, ¿no? Cosas bastante interesantes. Y aquí entendemos que una parte fundamental en el entorno organizacional son los factores económicos. El capital es uno de ellos. Y el capital y la espalda que tú traes es un factor que tú tienes que analizar. Evidentemente, si nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar estos factores, nos lleva a un entendimiento bastante cabal de lo que es el análisis mismo del primer factor que estamos analizando desde el punto de vista económico. Otro factor muy interesante es la fuerza de trabajo. Aquí obviamente hay algo que nosotros tenemos que analizar que se llama disponibilidad, ¿no? Disponibilidad en cuanto a calidad y precio de la fuerza de trabajo, ¿no? Ustedes saben muy bien que tenemos personal calificado, semicalificado y no calificado, y también tenemos personal sumamente calificado, ¿no? Si alguien me dice, ingeniero, usted nos acaba de decir que la planta de manufactura paga sueldos extraordinariamente altos, sí, porque se supone, aquí entre paréntesis, entre comillas, subrayado y con negrilla, decimos, se supone que son personal sumamente calificado, que no existe en nuestro país. Este personal que es sumamente calificado, que no existe en nuestro país, depende fundamentalmente de las condiciones en que se desarrollan, ¿no? Entonces aquí una llamada de atención a las universidades, una llamada de atención a la universidad estatal, a la universidad privada, a la Escuela Militar de Ingeniería, que no tenemos personal calificado específicamente calificado en plantas de tratamiento y manejo de amoníaco y urea. Y nosotros, los industriales, deberíamos ser vanguardistas en esta área, ¿no? O sea, nosotros deberíamos estar ahí trabajando muy firmemente, capacitándonos continuamente para que podamos de alguna manera copar esos espacios de trabajo que nos están copando personal que viene de afuera y que como ustedes mismos lo han visto, porque yo no lo estoy diciendo, es pública la información, tienen acceso a sueldos sumamente altos. Y en ese sentido, la fuerza de trabajo es uno de los factores más interesantes y es uno de los factores muy interesantes que debemos analizar, ¿no? O sea, ¿qué tanto de personal calificado tenemos? ¿Qué tanto de personal semicalificado tenemos? ¿Qué tanto de personal no calificado tenemos? ¿Cuáles son nuestros programas de capacitación? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros programas de desarrollo personal que tenemos? Es muy importante que todas las empresas tengan un programa de capacitación. Las universidades a nosotros nos obligan que tengamos capacitación constante a los que impartimos clases, por ejemplo, ¿no? No solamente de educación superior, sino también en elementos específicos, ¿no? Como desarrollo institucional específico, ¿no? Por ejemplo, cada uno de sus docentes, me imagino que son personales altamente calificados, con grados de experiencia altos, que no solamente tengan un grado alto de calificación y experiencia, sino también que tengan ciertas condiciones de instrucción superior
relativamente altas, ¿no? Que ustedes puedan facilitarles el entendimiento de materias para su desarrollo personal, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros analizamos la fuerza de trabajo y ahí es cuando analizamos, ¿no? Y vemos qué está pasando con nuestro personal calificado, por qué se están yendo. Siempre hay una migración, es muy interesante, así como en el fútbol, a inicios de gestión, a ver, los chavos me van a poder ayudar aquí. ¿Dónde estás? A ver, a la primera. Jonathan, ¿estás ahí, Jonathan? Jonathan, ¿estás ahí? Creo que Jonathan no está. Mauricio ya nos platicó. Jessy, aquí está. Jessy, ¿estás ahí? Firme, ingeniero. Jessy, a ver, ¿te gusta el fútbol, Jessy? Sí, sí, ingeniero. Jessy, ¿tú sabes qué ocurre qué pasa antes de que inicie la temporada con los clubes y los jugadores? Hacen una pretemporada y van a países exóticos a hacer como a jugar partidos. Ya, de Países como acuerdo. Arabia, Pero, ¿qué pasa con los jugadores? ¿Qué pasa con su fuerza de trabajo, Jessy? ¿Sabes qué pasa con ellos? se enfocan en lo físico. Ya, ¿qué más? Siempre existen los famosos refuerzos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y se ¿Y contratan qué pasa con refuerzos los refuerzos? ¿De dónde vienen los refuerzos? eh, estudios, de, de estudios de los ficheros, de los directivos eh, para tapar la De falta acuerdo. sí, para ocupar los lugares donde falta gente en el club, en el equipo. Falencias. Muy de acuerdo, Jessy. Gracias. Evidentemente lo que su compañero aplica es cierto, ¿no? Existe una migración, así le dice, una migración de trabajadores, porque los futbolistas son trabajadores, o sea, hay que reconocer que su trabajo es jugar fútbol, ¿no? Entonces, obviamente hay una migración, a veces vienen del exterior, otras hay una migración, antes era del Bolívar, ahora es del Stronger, por ejemplo, ¿qué pasa con Chumacero? ¿Algún stronguista o alguna stronguista me puede decir qué pasó con Chumacero? ¿No hay stronguistas? Qué bueno, qué lindo. Me tocó un grupo muy bueno, entonces, si no hay stronguista. ¿Algún stronguista? ¿Nadie? Qué bien. Pues yo le voy al Pachuca, por si acaso, cuidado piensen que le voy a la acera del frente. Yo le voy al Pachuca. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Firme. Gerardo, ¿eres stronguista? No, no, ingeniero. ¿Sabes qué ha pasado con el Chumacero? No, no estoy al tanto del fútbol, ingeniero. No estás al tanto. Ya, gracias, Gerardo, no te preocupes, gracias. Pues hasta tanto días se van a disculpar, no sé mucho del amigo, pues quería que ustedes me ayuden. Pero sé que ahora está jugando en el club del Alto que se llama Always Ready, creo. Creo que ahora está jugando ahí. La verdad es que no sé. Creo que la anterior temporada estaba en un club chileno, ahora está en el Always Ready. La verdad es que no sé. Eso es lo que se conoce como migración, ¿no? Y en las empresas industriales también ocurre lo mismo. Ocurre migración, regularmente no de personas no calificadas, sino existe migración de personal que es sumamente calificado, ¿no? O sea, donde evidentemente el factor humano, el factor de trabajo, es uno de los elementos muy impresionantes. Si ustedes son personas altamente calificadas con conocimiento y con un absoluto entendimiento de un trabajo determinado, entonces, tengan la seguridad que siempre van a existir mejores perspectivas de desarrollo. Esas perspectivas de desarrollo vienen acompañados con mejores ofertas laborales, ¿no? Mejor rendimiento en capital, o sea, mejor paga y todo lo que ustedes quieran verlo. Entonces, es importante que nosotros analicemos que la fuerza de trabajo es fundamental desde el punto de vista del entorno organizacional, ¿no? O sea, tenemos lo suficiente personal calificado en la empresa donde estamos desarrollándonos, tenemos básicamente el personal semicalificado o
o no calificado suficiente para desarrollarnos en forma eficiente y activa. Son estos elementos, compañeros, que a nosotros nos hace pensar, son los elementos que a nosotros nos hace analizar que la fuerza de trabajo, ¿sí?, es un factor fundamental. Y el precio de la fuerza de trabajo es importante. Más adelante vamos a analizar lo que es la famosa escala salarial y se van a dar cuenta que nuestra escala salarial en Bolivia es muy interesante de comprenderla y analizarla, ¿no? Desde un punto de vista económico, obviamente es compleja. Aquí viene algo que algunos de ustedes no me preguntó, pero que yo lo voy a acotar, que es el famoso tema de la automatización. La pregunta que yo te hago, Gerardo, vuelvo contigo, es, ¿el grado de automatización requiere de un grado de instrucción alto o no? ¿O cualquiera puede tener o puede manejar una planta automatizada? Tiene que ser una persona capacitada. Perfecto, perfecto. El grado de automatización que existe en muchas empresas, o sea, las empresas siempre tienden a la automatización. Hasta ahora, por ejemplo, yo he visto empresas bolivianas, recientemente estuve en Santa Cruz analizando dos empresas determinadas y vi que mejoraron su grado de automatización. Yo tengo la firme voluntad de ir de ir a la planta de azúcar que existe aquí ¿qué es? De ASBA, creo que se llama, en San Buenaventura, porque me dijeron que está en cierta forma automatizada. Yo no la conozco, pero conozco otras plantas, otros ingenios azucareros que están altamente automatizados. Y buscar ingenieros industriales que trabajen en automatización es complejo. Entonces, la fuerza de trabajo, compañeros, es vital para ustedes, ¿sí? Que entiendan que un cierto grado de capacitación viene acompañado siempre con mejores perspectivas de desarrollo y obviamente lo que acabamos de ver, ¿no? El precio de la fuerza de trabajo es importante. Los factores económicos dependen también del precio de la fuerza de trabajo. Obviamente nosotros tenemos que analizar desde ese punto de vista, ¿no? Otro elemento fundamental que tenemos que ver en los factores económicos es el nivel de precios. El nivel de precios, evidentemente, es algo que nosotros lo vemos a diario. Cuando hablamos de nivel de precios, ¿de qué estamos hablando, Karen? Cuando hablamos de nivel de precio, Karen, ¿de qué estamos hablando? Firme, ingeniero, perdón, tenía una baja señal. Niveles de precio a las ponderaciones que le ponen a un determinado producto para sus Ok, la servicios. pregunta es, cuando yo te hablo de nivel de precios, ¿a qué me refiero? La medida ponderada que le pone a un bien. Ya, de acuerdo. ¿Y qué se llama eso? No sé, ingeniero, precios. Lo vives todos los días, es más, sufres con eso. Inflación. Inflación, estimados colegas. Nosotros cuando analizamos el nivel de precios estamos hablando fundamentalmente de la inflación, ¿no? En su concepto más técnico, el alza generalizada de los precios, ¿no? Todas las empresas industriales dependemos de la inflación, de alguna manera. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de el nivel de precios, hacemos referencia fundamentalmente a cómo se está desarrollando en el entorno que nosotros vivimos la inflación. Ya sé que si ahorita hago la pregunta en cuánto está la inflación en Bolivia, sé que todos me van a responder. Básicamente nosotros tenemos que estar al día, fíjense lo que estoy hablando, tenemos que estar al día con lo que ocurre en los mercados financieros, en este caso el nivel de precios. No podemos dejar de lado tampoco la canasta familiar, pero uno de los elementos fundamentales que a nosotros nos debe afectar dentro de los indicadores macroeconómicos son el nivel de precios.
el nivel de precios o la inflación es algo que proporciona bastante complejidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, como ejemplo que les puedo mencionar, en Estados Unidos existió entre los 60, entre los 70 y a principios de los 80, una turbulencia muy interesante creada, ¿sí? Básicamente por este nivel de precios, que provocó desviaciones económicas en los mercados financieros que nos llevó a un proceso inflacionario. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Venezuela? Es un caso muy crítico, Dios mío. Yo, si estuviera trabajando en Venezuela, me estaría jalando los pelos todos los días. En Venezuela existe un problema extraordinariamente alto. ¿Alguien me puede decir qué es? Por puntos, a ver. Por puntos, ¿alguien me puede decir qué pasa en Venezuela actualmente? La superinflación, ingeniero. Perfecto. No se llama superinflación, se llama hiperinflación. Perfecto. Tú eres Teniente Torres, ingeniero. Torres. Gracias, amigo. Evidentemente en Venezuela actualmente se vive un proceso inflacionario terrible, terrible. Estamos hablando de la hiperinflación. En Bolivia lo pasamos en la década de los 80, ¿no? Tuvimos también un proceso inflacionario muy jodido. En Venezuela actualmente están viviendo una crisis dramática que provoca que provoca que su misma gente empiece a escapar de Venezuela, que busque mejores perspectivas de desarrollo. Y tenemos aquí venezolanos en todas las esquinas pintando las aceras, tenemos vendiendo dulces, aquí en Bolivia, pero en países como Chile, por ejemplo, ya están prohibiendo el ingreso de venezolanos porque han copado realmente en gran medida, ¿no? Argentina, Brasil tienen ese mismo problema, Colombia tiene ese problema con la migración descontrolada de venezolanos, porque lamentablemente la alza generalizada de los precios en un país que era sumamente rico es alarmante desde el punto de vista económico. Y nosotros tenemos que ver si estamos en ese periodo, si estamos en un periodo de recesión, si estamos en un periodo de contracción, si estamos en un periodo inflacionario. Es lo que nosotros tenemos que analizar, estimados colegas, es lo que nosotros tenemos que ver, es lo que nosotros tenemos que analizar cuando vemos los factores económicos desde un punto de vista del entorno organizacional, cómo se está moviendo nuestro mercado interno. Estamos en una etapa, el caso Bolivia es muy importante. Me imagino que les voy a dar el trabajo el caso Bolivia para que vayan analizando cómo estamos desde esa perspectiva, desde el punto de vista de la economía. Es una economía saludable, no es una economía saludable, tenemos un proceso de recesión. Fíjense, hace unas semanas atrás el gobierno intentó vender bonos soberanos en Estados Unidos. ¿Alguien me puede decir cómo le fue? ¿Por puntos? Bueno, si no me contestan, yo pregunto. Paola, ¿estás ahí, Paola? Paola Andrea, ¿está bien? Firme, ingeniero. Hola, pues Paola, platícame. ¿Sabes qué pasó con la emisión de bonos soberanos que quiso hacer el gobierno boliviano en Estados Unidos? Ingeniero, la verdad no tengo conocimiento. Ok, está bien, Paola, gracias. ¿Alguien? En serio, no leen, ¿verdad? No ven noticias. Tienen que leer, chavos. Básicamente lo que pasó es que no fue captada por los inversionistas, o sea, no les fue bien, no nos fue bien nuestros bonos, o sea, porque nuestros son bolivianos, no nos fue bien. Entonces hablamos de que, por ejemplo, Bolivia tiene una economía saludable cuando no podemos vender bonos. Es algo que los mercados financieros nos están diciendo, no vamos a compartirlo porque no son saludables, vas a disculpar. Ese es el escenario que nos están dando a la hora de no haber recibido la acogida que esperábamos o que el gobierno esperaba en la venta de bonos, ¿no?
es importante que nosotros establezcamos fundamentalmente que a lo que me dijeron es que nosotros tenemos que establecer que establezcamos un criterio, que establezcamos, fíjate lo que les estoy hablando, que establezcamos un criterio que nos permitan a nosotros determinar y establecer qué tan saludable es nuestra economía. Y uno de los indicadores que a nosotros nos va a servir desde el punto de vista organizacional y del entorno es el nivel de precios, ¿no? O sea, ahí vamos a tener un primer pantallazo de cómo estamos hablando, ¿no? En cuanto a lo que refiere a la política fiscal, por ejemplo, en cuanto a lo que refiere a la política tributaria, es fundamental que establezcamos cómo los gobiernos manejan su política fiscal, su política tributaria, eh, cómo a las empresas les dan beneficios o los ahorcan. En el caso de Bolivia es muy importante, nos ahorcan, ¿no? Nos ahorcan a las empresas, nos ahorcan desde el punto de vista tributario y básicamente tenemos que analizarlo por qué. Obviamente porque nuestra sociedad no es una sociedad absolutamente desarrollada desde el contexto tributario de responsabilidad tributaria, ¿no? O sea, siempre tenemos un gran mercado. Recientemente leí que el 85.4%, según datos del CEPAL, Bolivia tiene un mercado informal. O sea, si tenemos un mercado altamente informal, la tributación para nosotros va a ser sumamente compleja. En países como en Chile, por ejemplo, la política tributaria es mucho más flexible porque solo tiene el 40%, no, el 23%, según datos del CEPAL, de población que es informal, o sea que no realiza un trabajo bajo esa perspectiva, un trabajo que es de tipo que no desarrolla un trabajo formal, ¿no? Entonces tenemos que analizar estos factores. Por ejemplo, en Bolivia ustedes saben bien que siempre nos van a atacar con el IVA, el IT, el IUE a empresas formales, ¿no? A las empresas informales, por ejemplo, la que genera riqueza en la Eloy Salmón, en lo Justus, a través de la venta de contrabando, no les genera ningún beneficio una política tributaria y siempre están luchando contra ellos, ¿no? Entonces tenemos que analizar estos factores de cómo nos van a influir desde el punto de vista de la organización, nos van a influir desde el punto de vista positivo, nos va a influir desde el punto de vista negativo, qué tipo de escenario va a generar, un escenario de incertidumbre, un escenario de hostilidad, de complejidad, qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la política tributaria. Y uno de los elementos fundamentales, acotando lo que dice Harold Knox, ¿sí? Acotando lo que dice Harold Knox, yo considero también que es muy importante a los clientes desde el punto de vista económico, porque los clientes es la base fundamental del éxito de cualquier actividad económica industrial. Entonces tenemos que nosotros tomarlo muy en cuenta al hacer el análisis que estamos realizando. ¿Alguno de ustedes tuviera alguna pregunta referente a los factores económicos? Algo que no les haya quedado claro, algo que ustedes quieran que se aclare, por ejemplo, porque este análisis que acabamos de hacer lo van a hacer ustedes. Es por eso que yo necesito que ustedes tengan todo claro desde el punto de vista de los factores económicos para que puedan hacer un análisis puntual, ¿no? Entonces, si hay algo que no les queda claro, hay algo que ustedes necesitan una aclaración, les pido que por favor me lo digan para que vayamos avanzando. Si no, voy a pasar inmediatamente a los factores políticos, que es algo muy sencillo, pero que es fundamental de entenderlo, especialmente en un país como el nuestro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Melissa, ¿alguna pregunta? Mauricio, ¿alguna pregunta? ¿Me escuché, ingeniero? Te escucho. Con respecto a los Incoterms. ¿Los Incoterms? Sí. Ya. Sí, evidentemente las empresas exportadoras necesitan saber qué tipo de negociación tienen que hacer, ¿no? Y para eso están los criterios
comúnmente conocidos como los famosos Incoterms, ¿no? Que vienen desarrollándose y vienen generando iniciativas, ¿no? Los famosos FOV, DAF, COF, ¿no? Work, o sea, todos esos elementos son analizados para empresas que también desarrollan operaciones de exportación. Hoy en día hay un problema muy importante en países como el nuestro, que es un país mediterráneo, que no tenemos salida soberana al océano, a ningún océano, y que dependemos de puertos de otros países para poder generar escenarios de comercio exterior, por ejemplo, y que nosotros lo vemos reflejados en el análisis que tenemos que hacer referente, por ejemplo, a la parte de los clientes, ¿no? ¿Cómo podemos satisfacer a nuestros clientes si nosotros tenemos una debilidad fundamental, que no tenemos puertos? Entonces, ¿cómo negociamos con ellos? ¿Qué tipo de Incoterm negociamos? Regularmente son FOB o son COF los que negocian, ¿no? Pero aquí tenemos otra debilidad, ¿no? Que dependemos de las políticas exteriores de otros países para que podamos generar comercio exterior, ¿no? O sea, dependemos de procesos de aduanización, de desaduanización en cuanto a las políticas fiscales, por ejemplo, y tributarias que se generan en este sentido. Es por eso que tenemos que analizar, por ejemplo, qué políticas fiscales y tributarias se van generando. Pese a que en Bolivia tenemos un acuerdo, un tratado de 1904 que nos permiten el libre tránsito a los puertos chilenos de Arica, Iquique, Antofagasta, pero que lamentablemente tiene ciertas regulaciones impositivas que no dependen de nosotros, dependen de gobiernos exteriores. Y estos gobiernos tienen que ser analizados desde el punto de vista de cómo afecta estos factores económicos a la naturaleza misma del negocio que tenemos. Evidentemente, por ejemplo, hace unos meses atrás, semanas diría yo atrás, existía el problema de que teníamos en frontera con Chile más de 4 o 5 kilómetros, creo, eh, de camiones ahí parados porque no podían pasar a razón de que teníamos que cumplir regulaciones de otros países, como en Chile, por ejemplo, ¿no? Pruebas PCRs negativas en ese instante. Ahí el gobierno activó sus políticas exteriores, fue a negociar que el INLASA les tome las pruebas, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y todos esos elementos que nosotros tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la política fiscal y tributaria, desde el punto de vista del trato que tenemos con los clientes, desde el punto de vista económico. Nuevamente vuelvo al punto de vista económico y cómo van a afectar al entorno que nosotros estamos desarrollando. No sé si respondo a tu pregunta, Mauricio. Sí, ingeniero. Ok, ¿algún otro cuestionamiento? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién habló? A ver. Sara, ¿estás ahí? Creo que tú no hablaste. ¿Tienes alguna pregunta? Sara, nada. Sara a la 1, Sara a las 2, Sara a las 3. No está. Ok. ¿Alguna pregunta, Jonathan? No, no dije sin dudas. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya. Analizaremos un poquito los factores políticos muy rápidamente. Obviamente, los factores políticos van a depender fundamentalmente de la crisis política social que se vive en cada país. Hace rato habíamos traído acotación a la pregunta de Mauricio, y le decía, nosotros dependemos de políticas exteriores de otros países, como por ejemplo Chile, dependemos de qué política saca referente a cómo tienen que pasar, cómo tenemos que entrar a su población, ¿no? Con la prueba PCR negativa, o sea, sacan políticas exteriores, ¿sí? Cuando hablamos de condiciones o factores políticos, hablamos de las condiciones políticas. Hablamos de las actitudes y las acciones de los legisladores, líderes políticos y o gubernamentales que existen en nuestro entorno. Hablamos fundamentalmente de cuál es el desarrollo que ellos manejan. Es importante conocer, ¿no? Cómo manejan ellos estos factores políticos, ¿no? ¿Cuál es la idea o el pensamiento que ellos tienen? El día de ayer estábamos hablando un poco acerca de cómo pensaba el presidente de China, ¿no?
cómo pensaba el presidente de China, ¿no? Entonces, para cambiar un escenario político diferente, ¿no? Hacia una etapa de capitalismo, yo le llamo, una etapa salir de una etapa de socialismo, entrar en una etapa de capitalismo. Es importante analizar cómo, por ejemplo, gobiernos han desarrollado a partir de políticas exteriores muy interesantes, de escenarios políticos muy convenientes. Aquí se me viene siempre el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, y aquí se me vienen países como Japón y como Alemania, que han sido devastados completamente. Alemania ha sido separada, por ejemplo, en dos partes, Alemania Oriental y Occidental, y cómo en tan poco tiempo ha podido surgir como una potencia económica gracias a los cambios políticos que ha tenido. Japón es otro escenario, como Japón ha tenido devastado después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cómo ha tenido que rendirse el emperador y cómo ahora actualmente Japón está desarrollado desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, evidentemente, los gobiernos influyen en prácticamente todas las empresas a través de las políticas que ellos desarrollan, ¿no? Respecto a las empresas, desempeñan dos funciones principales, desde mi punto de vista: la promoción y la restricción de actividades empresariales. La promoción, porque son a través de estos elementos que nos permiten a nosotros mejorar nuestras perspectivas de desarrollo. Y por eso hablamos de los escenarios políticos a través de estos elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, hace 2 años atrás eh, se decretó el año de la quinoa, por ejemplo. Trataron de promocionar la quinoa sin mucho éxito, debo aceptar, pero trataron de hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo los gobiernos desarrollan política? Por ejemplo, en Bolivia aún ahora tenemos una crisis política emergente, fruto de los escenarios de trastornos, así le llamo yo, de trastornos que tienen los funcionarios públicos y que no están buscando el desarrollo de nuestro país, sino están buscando más bien la confrontación, y lastimosamente estamos entrando en un escenario muy complejo que no nos beneficia para nada. De ahí vemos, por ejemplo, las restricciones a la actividad empresarial, cómo nos restringen, ¿no? Cómo nos limitan y cómo desarrollan este tipo de elementos que para nosotros son fundamentales de analizar. Los factores políticos, jóvenes, son fundamentales, ¿no? Los factores políticos y las condiciones legales son fundamentales que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, las leyes que emergen a través de los poderes estatales, gubernamentales, son aquellos que a nosotros o nos limitan, ¿sí? O nos promocionan desde el punto de vista de nuestra actividad empresarial. Sí es importante establecer que, por ejemplo, gobiernos como Estados Unidos promueven siempre la actividad empresarial porque obviamente generan beneficio. Y aquí en Bolivia parecería que no promovemos nada, más bien le estamos dándole al empresario y psicocachos para decirle, ¿sabes qué, hermano? Volvete informal y deja la formalidad de lado. Entonces es importante que establezcamos unas políticas de desarrollo nacional que permitan generar un desarrollo ordenado. Lastimosamente no lo tenemos. Siempre tenemos un desarrollo regional sectorizado que no nos hace bien porque no nos desarrollamos adecuadamente. En cambio, nos estamos machucando unos con otros y estamos tratando de, como los pajaritos, picotear lo que mejor tengamos. Es por eso que los escenarios políticos son fundamentales en el entorno y en el análisis que estamos haciendo, ¿no? Es fundamental que nosotros lo veamos desde ese punto de vista, ¿no? Y pues analizar, hoy vamos a analizar fundamentalmente este último factor, que son los factores sociales, ¿sí? Los factores sociales que son aquellos que nos van a permitir desarrollarnos, ¿no? En un escenario de desarrollo empresarial. Es por eso que nosotros tenemos que analizar cómo influyen los factores sociales desde el punto de vista de la complejidad, la volatilidad, la incertidumbre que generan esos factores sociales hacia el desarrollo mismo de las empresas, ¿sí? Hacia el desarrollo mismo de la industria. O sea, evidentemente en Bolivia se llevó a otro contexto el tema social, ¿no? Y aquí el contexto está, por ejemplo, en el tema de decir los sectores sociales, ¿no? Como
como algo extraordinario. Y nosotros no tenemos que entenderlo así. Nosotros tenemos que ver que es un factor en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Y obviamente el incremento o el desarrollo de ellos nos va a permitir a nosotros mejorar estas perspectivas. Es por eso que las condiciones sociales en las cuales nos desarrollamos siempre vienen acompañados de factores y cambios políticos. Me imagino que en clases más adelante les voy a pedir que analicen, por ejemplo, el decreto 21060 desde el punto de vista del entorno organizacional. Es muy interesante analizar el 21060, por qué se dio ese decreto, y es un caso que a mí me lo dieron en la universidad, en el tecnológico, me lo dieron, me dijeron, a ver, tú eres boliviano, y hay un caso muy interesante en Bolivia, que es el decreto 21060, fruto de un proceso inflacionario, y la pregunta que me hacían a mí era, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos elementos, no? Entonces, es importante que lo analicemos, jóvenes, más adelante. Y bueno, pues desde el punto de vista de la concepción misma del entorno organizacional al cual nosotros nos desarrollamos, tenemos que analizar y establecer estos factores, ¿no? Evidentemente, tanto los factores económicos, políticos y sociales son de análisis mucho más intenso, mucho más profundo, ¿no? Pero cómo influyen ellos a la actividad industrial es lo que nos aflige a nosotros, ¿no? Es lo que a nosotros nos mueve a hacer un análisis más cabal. La siguiente semana vamos a terminar con este análisis y ahí vamos a hacer un caso de estudio para que puedan aterrizar todos estos conocimientos y conceptos. ¿Tienen alguna pregunta o algún interrogante, algo que quieran compartir, estimados colegas? Ingeniero, disculpe. Dígame. Es una curiosidad más que todo. El tema de Argentina, de la actual situación económica que está pasando, ¿es debido a las industrias o a la política, más que todo? ¿A qué se debe ese déficit económico que está viviendo Argentina en este momento? Indudablemente es a un componente complejo. El caso de Argentina lo hemos analizado hace unos meses atrás. Y básicamente lo que ocurre con Argentina es que es igual que en el caso de Venezuela, ha venido una serie de malos manejos políticos, económicos y sociales que les ha llevado a una crisis a la cual se está desarrollando. Evidentemente Argentina, que era un país muy convenientemente, igual que Venezuela, un país muy desarrollado, en vías de desarrollo, perdón, no desarrollado, que tenía buenas perspectivas de desarrollo, así lo hemos visto, se ha visto de alguna manera perjudicado por las malas decisiones políticas y sociales que ha venido desarrollando su gobierno de turno. Entonces, esto ha promovido una crisis económica como en Venezuela, que es el caso más interesante, donde te vas a poder dar cuenta. Esa crisis ha llevado a un proceso inflacionario en el caso de Venezuela y a un proceso muy complejo con cierre de empresas, con políticas exteriores muy deficitarias y básicamente con escenarios muy complejos a los cuales nosotros las empresas han entrado, ¿no? No sé si te acuerdas una famosa frase que decía el gobierno de Chávez, exprópiese, decir, ¿no? Es fruto de un proceso político, económico, social que ha llevado a una crisis que actualmente está viviendo Venezuela. Lo mismo pasa en el caso de la Argentina. En la Argentina, las políticas que ha desarrollado el kirchnerismo desde el punto de vista del desarrollo empresarial los ha perjudicado. Y ahí han venido desde hace muchos años atrás, desde el primer corralito financiero que se ha venido hasta la fecha, se han ido desarrollando y actualmente están sufriendo una crisis económica que lamentablemente más bien está tratando de ser controlada, pero que esta crisis siempre viene acompañado por, evidentemente, devaluaciones de dinero, viene acompañado por fugas de remesas, viene acompañado por muchos escenarios que hacen que gobiernos como el de Argentina se enfrente a una crisis como la que está atravesando desde el punto de vista económico y sea fruto de sus malas decisiones, ¿no? Digo fruto de sus malas decisiones porque no te olvides que en algún momento nosotros también vamos a ser fruto de nuestras malas decisiones. No se trata de darle bonos al
al estudiante y tampoco se trata de quitarles, se trata de desarrollarlos. En Bolivia hemos visto que, por ejemplo, se le da bonos a bono Juancito Pinto, bono no sé qué, bono no sé cuántos, pero cuando necesitaríamos desarrollar otro tipo de segmentos, otro tipo de áreas que nos permitan estabilizarnos desde el punto de vista económico. Estos factores políticos y sociales son los que han llevado a la crisis en la Argentina. No sé si respondo o aclaro tu duda, estimado colega. Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bien, colegas, si no hay preguntas, lo quedamos aquí. Eh, la siguiente semana tenemos trabajo, vamos a trabajar, pero por favor les pido que vayamos analizando todo lo que hemos visto en clase. ¿Ya? Si no hay más preguntas, no hay más comentarios, nos veríamos en una siguiente sesión. Que tengan buena tarde, estimados colegas. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.